Y vamos a continuar y tenemos también en sala a nuestra siguiente invitada, a nuestra colega, la licenciada Giovanna Irene Quispe Bartolo. Ella es especialista en cuidados intensivos pediátricos. Ella labora como enfermera asistencial en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Nos va a disertar el tema Atención de enfermería al niño con crisis asmática severa en el servicio de emergencia. Le damos una cordial bienvenida, licenciada Giovanna, a nombre de nuestra decana regional. Le escuchamos atentamente. Muy buenas tardes a cada una de los asistentes en esta sala virtual. Primeramente quiero agradecer a la decana Gloria Castillo, decana del Colegio Regional Lima Provincias 24, por la invitación a este gran evento. Realmente estos espacios permite no solamente compartir conocimientos y experiencias, sino también nos permite visibilizar todo el trabajo que hacemos o que enfermería realiza como parte del equipo de salud. Enfermería ha logrado visibilizarse más allá de lo que normalmente estábamos de alguna forma dentro de la comunidad científica. Y vemos que hoy en día enfermería ha demostrado y sigue demostrando la calidad de profesionales que somos durante la atención de nuestro paciente. Muy bien, en este marco, el tema que se me ha encargado el día de hoy es atención de enfermería al paciente o al niño con crisis asmática severa en el servicio de emergencia. Vamos a empezar a definir qué es el asma. El asma es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad crónica, pero lo de bueno que es una enfermedad reversible de las vías respiratorias. Es un síndrome caracterizado por episodios de sibilancia, tos, disnea y opresión torácica. En realidad va a depender mucho de un diagnóstico oportuno, va a depender mucho de una adherencia al régimen terapéutico para que no se desencadenen estas crisis asmáticas que muchas veces podrían comportarse de forma leve, moderada, pero también podrían comportarse de forma severa que pueden comprometer la vida del paciente, en este caso la vida del paciente pediátrico. Si hablamos un poco de la epidemiología, podemos ver que el asma bronquial, ya les había mencionado, es una enfermedad crónica y es una de las más comunes en la infancia. Es una enfermedad frecuente, potencialmente grave, no es curable, pero sí controlable. Es la primera causa de morbilidad pediátrica en relación a enfermedades crónicas, porque ya sabemos que la primera causa de mortalidad infantil sigue siendo hasta hoy la neumonía. La enfermedad del asma es una de las principales razones de ausentismo escolar, ¿no? A veces el ausentismo escolar llaman los padres y dicen, pues no, que no, el niño no va a ir al colegio porque presentó una crisis, porque está hospitalizado, porque lo llevaron a emergencia. Y también, lógicamente, es una de las primeras causas, primeras razones de hospitalización. Si hablamos de prevalencia a nivel global, a nivel mundial, podemos decir que se encuentra entre el 1 y 32%. Lógicamente, esto va a depender de la edad del país o la región. Antes de la pandemia, en el año 2015 a 2017, se reportaba que la prevalencia era de 1 al 20%. Después de la pandemia, estamos en 1 al 32% y se estima que para el año 2025 esto se va a incrementar un 40-45%. O sea, ya hay incluso estimaciones para el año 2025. Y esto prácticamente a los diferentes factores que desencadenan la enfermedad y por ende las crisis. Según los datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud,
el asma afecta alrededor de 235 millones de personas en el mundo. Y también hay una estimación que para el año 2025, esta pues incrementará alrededor de 350.000 a 400 millones de personas en el mundo. Entonces, vemos que la afección realmente es preocupante y hace que nosotros estemos de alguna forma preparadas para poder atender a este tipo de pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo o factores desencadenantes? Existen diferentes factores. Factores infecciosos, por ejemplo, las infecciones virales, las infecciones por hongos, factores ambientales, exposición a alérgenos, ácaros, epitelio de mascotas. Muchos de los niños tienen sus mascotas, sus perros, su gato, y a veces el pelo pues hace que los niños desencadenen, ¿no? Una crisis asmática. El humo del tabaco, algunos padres, ¿no? Que son fumadores, dicen, pero yo, licenciada, cada vez, yo fumo, pero cuando fumo, yo salgo fuera de mi casa y ahí fumo, y regreso a mi casa, estoy dentro de mi casa, pero dentro de mi casa no fumo. Pero sabemos que el tabaco tiene las partículas del tabaco al momento de fumar se impregnan en la ropa y esas partículas al momento de estar en contacto con sus hijos, pues hace que haya una exposición a estas partículas que pueden desencadenar una crisis asmática. En diferentes regiones del Perú todavía hay familias que cocinan con la leña, no solamente en diferentes regiones, ¿no? También en la capital hay restaurantes, hay lugares campestres donde cocinan con leña. Y a veces los niños pues van a estos lugares recreativos y hay exposición a ese humo. Entonces, eso también hace de que el niño esté expuesto a ese factor desencadenante. La contaminación ambiental, ya sabemos que el humo que genera la contaminación ambiental, ya sea de fábricas, del parque automotriz, todo ello hace también que desencadene una crisis asmática. Los cambios atmosféricos, aunque el frío está relacionado más con la irritabilidad, pero también son factores de riesgo, los pelos de los animales. Hay factores farmacológicos, por ejemplo, lo que habíamos mencionado, la escasa adherencia a los tratamientos. A veces viene un niño a la emergencia con un episodio de broncoespasmo, un episodio de aparentemente una crisis de asma, y entonces le citan al consultorio, no, tiene que seguir más estudios para terminar, es probable que esté desarrollando la enfermedad del asma, y el paciente se estabiliza y se da una cita y al final nunca más vuelve al consultorio, ¿no? Se le sugiere que por consulta externa tiene que ir al neumólogo y el neumólogo diagnosticar si eso no es el asma. Pero a veces esa detección precoz no ha sido de alguna forma convincente con el padre, que el padre pues prioriza entre sus tantas actividades menos llevar al consultorio para definir el diagnóstico. Y si tiene la buena suerte de ser diagnosticado, de decir, señor, su niño tiene asma, entonces tiene que empezar con este régimen terapéutico, pero a veces también está el otro factor, que los padres tienen temor, no, ya mi hijo está bien, ¿cómo va a tomar esas pastillas? ¿Cómo va a recibir esos inhaladores? Me han dicho que esos inhaladores generan adicción, luego ya no va a poder no va a poder vivir sin eso, y una serie de tabús en relación al tratamiento. Entonces, nosotros también en esa parte trabajamos mucho con la educación a los padres. Entonces, tenemos que derivar, tenemos que de alguna forma convencer que esos son tabús, que en realidad no es así,
y que es tan importante el tratamiento del niño, es tan importante que reciba ese régimen terapéutico para que no pueda desencadenar crisis mayores. Otro aspecto son los factores psicológicos, el estrés, las emociones intensas. No solamente hablamos del llanto, también hablamos de la risa, ¿no? Hay niños que se ríen de una forma tan, tan intensa que terminan con un episodio de tos y de ahí nomás desencadenan una crisis. Y los factores propios del paciente, como puede ser el sobrepeso, hoy en día el sobrepeso está relacionado con el asma, consumo de ciertos alimentos que les pueden producir alergias y le puede desencadenar un broncoespasmo y le puede desencadenar un episodio, una crisis, como los mariscos, los cereales, huevo, leche, que va a depender de cada niño. Y los ejercicios, ¿no? No quiere decir que los ejercicios están contraindicados en pacientes asmáticos, pero si un paciente asmático tiene controlada su enfermedad, entonces puede hacer ejercicios. Hay deportistas que son asmáticos y sin embargo tienen controlada la enfermedad. O sea que el ejercicio no es tampoco que el paciente asmático no vaya a hacer ejercicios, ¿no? Sí lo puede hacer, pero tiene que estar controlada la enfermedad. Entonces, definimos o concluimos que el asma no se cura, el asma se controla, ¿no? Pero muchas veces, como no hay un adecuado control, como no hay una adecuada adherencia al tratamiento, entonces el paciente desencadena ¿qué? Una crisis asmática. ¿Y cómo definimos la crisis asmática? La crisis asmática es la agudización progresiva o abrupta de los síntomas de la enfermedad caracterizado por tos, disneas, sibilancias, y lógicamente que hay a nivel bronquial edema, y este edema va a producir una obstrucción bronquial y también una hipersecreción de moco. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución del diámetro bronquial, va a reducir el flujo de aire al momento de la inspiración y expiración, eh, va a ocasionar un atrapamiento de aire. ¿Cómo así? Normalmente nosotros inspiramos un determinado volumen de aire y expiramos casi igual en el mismo volumen inspirado. Claro que hay un volumen residual, pero que es mínimo. Pero en un paciente con crisis asmática, este volumen residual se va a ver incrementado. El volumen que inspiramos ya no va a ser el mismo al volumen que expiramos. Entonces se va a quedar atrapado. ¿Y dónde se va a quedar atrapado? En los alvéolos. Y los alvéolos son, ¿de qué se encargan los alvéolos? Los alvéolos se encargan del intercambio gaseoso, del intercambio del CO2 con el oxígeno. El alvéolo está revestido ¿de qué? De los capilares que transportan la sangre y es donde se ocasiona o surge el intercambio gaseoso. Entonces, al haber este atrapamiento de aire, ya, ¿qué va a pasar con los alvéolos? Los alvéolos se van a dilatar, se van a agrandar y eso va a hacer que va a haber que haya un deterioro del intercambio gaseoso, no va a haber un adecuado intercambio gaseoso y eso va a ir desencadenando, ¿no? Luego va a haber una alteración de la ventilación, perfusión y luego ya una alteración en la perfusión tisular y demás, que muchas veces llegando a este nivel puede comprometer la vida del paciente. Y muchas veces estos pacientes ingresan ¿a dónde? A la unidad de cuidados intensivos. Por eso es que como hay un atrapamiento alveolar, como hay una dilatación alveolar, entonces el paciente va a sentir dolor torácico, ¿no? Me duele mi pecho, dicen los niños, ¿no? Y es precisamente por esto, porque hay un atrapamiento y una dilatación alveolar.
Entonces va a tener dificultad para respirar, va a haber una disminución de la función pulmonar en una crisis asmática. Como vemos en esta figura, vemos una vía respiratoria, un bronquios en estado normal, ¿no? Podemos ver que el diámetro interno tiene un determinado tamaño, pero en un paciente asmático ese diámetro ya es reducido, ¿no? ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica, es una enfermedad inflamatoria, el músculo liso, si bien es cierto, está relajado, pero ya hay un ensanchamiento de las paredes o un engrosamiento de las paredes debido precisamente a este proceso inflamatorio, como vemos en la imagen, en la segunda imagen del bronquio. Y en esta tercera imagen ya vemos cuando un paciente está con una crisis asmática, ya vemos que el músculo liso está contraído, hay una disminución del diámetro interno del bronquio, la pared está más inflamada, está edematizada, está engrosada y también vamos a ver que hay una hipersecreción ¿de qué? De moco, de mucosidad. Y a veces, muchas veces esto quedan atrapados y por eso el paciente tiene esa necesidad de toser y como que no puede expulsar ahí las secreciones y siente ese dolor torácico, esa dificultad respiratoria. Entonces, eso es más o menos la fisiopatología de lo que vendría a ser o cómo se comporta la enfermedad a nivel alveolar durante las crisis asmáticas. Ahora, hay factores de riesgo que comprometen la vida en las crisis asmáticas y nosotros tenemos que poner mucha atención a esos factores. Pacientes que son asmáticos y que cuando le pregunta, señora, ¿y qué medicamento está recibiendo? ¿Qué inhaladores está utilizando? ¿Qué pastillas está tomando? Y la mamá no sabe y dice, ¿qué inhalador? ¿Qué? No recibe, no lo compré, o no, pero mi hijito estaba bien y no necesitaba, ¿no? Entonces, pacientes que no han recibido un tratamiento adecuado, un factor de riesgo mayor, de compromiso vital. La ausencia de un control periódico, lo que les decía, a veces aparecieron la primera vez en emergencia por un cuadro inicial del asma y nunca más volvieron a aparecer. O tuvieron una cita y nunca más fueron también. Los niños con hospitalizaciones frecuentes, los niños que han estado hospitalizados por crisis asmática en la UCI, ellos también son pacientes de mayor riesgo de compromiso vital. Pacientes con comorbilidades cardiovasculares, pacientes con comorbilidades de alguna forma psiquiátricas, pacientes depresivos, pacientes ansiosos que de alguna forma consumen ansiolíticos, etcétera. Para hacer ya el abordaje propiamente dicho de nuestra atención como enfermeras, vamos a contextualizarnos en el lenguaje enfermero, ¿no? Utilizando el NANDA, NOC, NIC. Para esto, la valoración de enfermería lo vamos a realizar por patrones, los patrones de Marjorie Gordon. Marjorie nos decía, sin un lenguaje propio, enfermería es invisible. Entonces, tenemos que hablar en función a nuestro lenguaje, que en este caso es el NANDA, NOC, NIC, y la valoración por patrones. Y si hablamos del patrón más importante de Marjorie Gordon en una crisis asmática, es el patrón 4, actividad y ejercicio. Tenemos que valorar los episodios de tos, las características, el inicio, la duración. Entonces, lo que tenemos que valorar en el patrón 4, actividad y reposo, es la tos, las características, el inicio, la duración. En cuanto a la frecuencia respiratoria, normalmente hay taquimia, hay una hiperventilación, hay disnea, hay esa sensación de falta de aire. Los movimientos torácicos, el uso de músculos respiratorios, sobre todo los supraclaviculares e intercostales. A la auscultación se escuchan sibilantes y roncus, sobre todo a la expiración. Pero si tú escuchas
los sibilantes a la inspiración y expiración, ya estamos hablando de un cuadro más crítico, ¿no? Ya no es moderado, digamos que ya es un cuadro severo. Entonces, este, las sibilancias, digamos, en un cuadro leve o moderado, se escuchan a la expiración, pero en un cuadro severo se escuchan tanto en la inspiración como en la expiración. El dolor torácico, que les decía por qué era el dolor torácico, por el atrapamiento alveolar, y el haga, que en un momento o en una fase inicial, el haga no nos sirve de mucho. ¿Por qué? Porque como hay una hiperventilación, ¿no? La hiperventilación un poco que barre el CO2, ¿no? O sea, cuando uno toma el haga, va a ver que el CO2 está normal. Es más, puede haber tal vez una alcalosis más respiratoria, pero eh, en una fase inicial el haga no nos sirve de mucho, pero si después de haber administrado toda la terapia de rescate y el cuadro empeora, ahí sí es bueno tomar un haga, ¿no? Y si el haga, la presión del CO2 está aumentado, pues estamos ya en un mayor compromiso vital. También vemos la saturación, ¿no? Los pacientes tienden a desaturar a pesar del soporte de oxígeno, mantienen una saturación menor a 90 en los cuadros severos. Y si hablamos de la valoración, sabemos que los patrones de Mariory-Gordon son 11 y dentro de esos patrones podemos evaluar el temor, la ansiedad en estos niños con asma. Casi siempre los niños asmáticos son temerosos, son más ansiosos, son dependientes lógicamente de los padres en esta etapa. Eh, Al momento del descanso tienen un sueño interrumpido precisamente por estos episodios de tos. Se movilizan con dificultad porque tienden a fatigarse, el cansancio. Hay un desconocimiento de los padres a veces en lo que es o un conocimiento parcial de lo que es el régimen terapéutico. Y cuando los niños están hospitalizados, pues ver mucho, ¿no? A veces los procedimientos invasivos de alguna forma exacerban los cuadros, precisamente por su temor, por su ansiedad, el mismo hecho de ponerle la vía o tomarle un AGA ya al niño pues le genera mayor estrés y se exacerba el cuadro. Entonces, después de haber hecho nuestra valoración, nuestro objetivo principal del cuidado, ¿cuál sería? Tenemos que saber o recordar que las crisis asmáticas presentan una gravedad variable, que va desde cuadros leves, y los cuadros leves pueden remitir solamente con sus broncodilatadores o con las nebulizaciones, o también pueden ser potencialmente mortales, que muchas veces van los pacientes con un manejo inicial, no revierte el cuadro y al contrario, sigue un curso progresivo de empeoramiento y muchas veces terminan en la UCI. Por ello, nuestro objetivo principal es garantizar una adecuada ventilación e intercambio gaseoso a través de los cuidados de enfermería. Pero estos cuidados, ¿cómo tienen que ser? Estos cuidados tienen que ser seguros y libres de complicaciones. Todas nuestras intervenciones tienen que ser seguras y libres de complicaciones. Como un primer diagnóstico propuesto para el día de hoy sería patrón respiratorio ineficaz relacionado con fatiga de músculos respiratorios, hiperventilación, ansiedad, manifestado por patrón respiratorio anormal, taquipnia, disnea, sibilancia. Un resultado esperado, un NOC o una codificación de 0403, estado respiratorio, ventilación. Eso es lo que nuestro objetivo, nuestro resultado esperado, una adecuada ventilación. En cuanto al NIC, el NIC también tipifica nuestras principales intervenciones en el manejo del asma.
El NIC 3211, etiquetado como manejo del asma, sugiere colocar al paciente en posición que le ayude a respirar, puede ser la posición Fowler, semi-Fowler, dependiendo del estado del paciente. Administrar el oxígeno. Es básico la administración del oxígeno. No esperar, por ejemplo, viene a nuestra emergencia y a veces por un protocolo o por una guía dicen que le tomen una radiografía. Ya, primero que le tomen y luego ya vienen acá para ponerle el oxígeno. No ha pedido exámenes de sangre. Ya, primero que le vayan a tomar el examen de sangre y luego... No. Recuerden que esa primera intervención inmediata, seguida de la monitorización, tiene que ser la administración de oxígeno, lógicamente a demanda a lo que requiere el paciente, y evitar que la fatiga y que el cuadro se exacerbe. Lógicamente, este oxígeno tiene que ser humidificado. Luego de ello está la administración de los broncodilatadores, que estamos hablando que puede ser de primera intención y que la mayoría de los hospitales lo tenemos, el salbutamol, que puede ser en forma en inhaladores o en nebulización. Bueno, en los hospitales es más la nebulización, ¿no? Pero en la época de pandemia nos ha enseñado, donde no podíamos nebulizar precisamente para evitar el aerosol, cómo manejábamos a los pacientes con crisis asmática, pues no los nebulizábamos. Lo que hacíamos era el uso de los inhaladores, lo de los broncodilatadores en inhalador. También la administración de antiinflamatorios, enseñar al paciente las técnicas de respiración, relajación y el monitoreo respiratorio, que lo vamos a ver con mayor detalle. La oxigenoterapia, que también está tipificada en el NIC con el código 3320, cuya finalidad es corregir la hipoxemia, se recomienda durante la estabilización. A un paciente que está con crisis asmática hay que estabilizarlo. La estabilización de pacientes, bueno, cuando no, ya vemos que el paciente está inestable, ya vemos que viene con una crisis severa, y también en las crisis moderadas. Entonces, está indicado la oxigenoterapia. El objetivo es mantener una saturación mayor o igual a 92. Es cierto, ¿no?, que la saturación de oxígeno en los pacientes asmáticos cuando tienen una crisis es menor, que a pesar de la administración de oxígeno no llegan pues a su 100%, precisamente por ese broncoespasmo, por el edema que tienen, y a veces la saturación es menor, pero uno tiene que lograr mantener una saturación por lo menos mayor al 92%. Se debe administrar, ya habíamos mencionado, el oxígeno humidificado con el dispositivo más cómodo para el paciente. Pueden ser cánulas nasales, mascarilla facial, el Venturi, que es una buena opción en los hospitales. Las máscaras de reservorio, que realmente no la llegamos a utilizar. Antes de las máscaras de reservorio preferimos las cánulas de alto flujo, que lo vamos a ver más adelante, pero en las emergencias de primera opción hasta donde podemos llegar al Venturi. También el NIC está tipificado, tenemos al NIC administración de medicamentos, al NIC administración de medicación inhalada. Para ello tenemos a ¿qué medicamentos? Los broncodilatadores. ¿Por qué? ¿Por qué los broncodilatadores? Porque los broncodilatadores van a revertir la obstrucción, van a dilatar los bronquios que están contraídos. El músculo liso del bronquio se contrae, ¿no?, como vimos en la figura, y reduce el diámetro interno del bronquio. Para ello utilizamos agonistas beta 2 adrenérgicos inhalados de acción corta, que el más conocido es el salbutamol, y esta se tiene que utilizar, ya está demostrado por varios estudios de investigación, con cámara espaciadora, y no solamente en los niños, también incluso en los adultos. Es mucho mejor con cámara espaciadora que la aplicación directa a la boca. O también la administración de la medicación. Hablamos también de la nebulización, el salbutamol en nebulización. También tenemos a los agentes anticolinérgicos de acción broncodilatadora de inicio lento
y de acción prolongada, que es el bromuro de hipatropio, ¿no? Conjuntamente con el salbutamol se administra el bromuro de hipatropio. También existen terapias combinadas que muchas veces no lo vemos en nuestra emergencia, porque más lo vemos en los servicios de hospitalización de pediatría o como para tratamiento en sus casas, las terapias combinadas, donde la terapia combinada entre un glucocorticoide y un agonista beta 2 adrenérgico inhalado, ¿no? Un ejemplo de esto es el salmeterol y fluticasona, los dos en uno, ¿no? Un glucocorticoide, o sea, un antiinflamatorio y un broncodilatador. Siguiendo en lo que es el NIC, administración de medicación y administración de medicación inhalada, también tenemos para reducir la inflamación, lo que les decía, los corticoides que pueden ser inhalados, que se puede administrar por vía oral, en caso de, tenemos a la dexametasona, la prednisona, y lógicamente en las crisis asmáticas de moderada a severa, por vía endovenosa, tenemos la hidrocortisona, la metilprednisolona, que esto va a depender el uso de acuerdo a sus guías de atención. Otro aspecto que es muy importante en la administración del medicamento es el sulfato de magnesio, ¿no? Hay que perderle miedo a la administración del sulfato de magnesio. Ya hace varios años que se está administrando el sulfato de magnesio en el manejo de las crisis asmáticas. Se administra en una sola dosis a infusión de 5 a 6 horas o a veces hasta 2 dosis, ¿no? ¿Y esto qué función tiene? Principalmente inhibe la contracción del músculo liso e indirectamente tiene un efecto broncodilatador. También el uso de los antibióticos siempre en cuando haya una infección concomitante, ¿no? O sea, que también pueda tener una neumonía y una crisis asmática o haya sospecha también, aparte de una crisis asmática, una neumonía. Y bueno, además está decir que si hablamos de la administración de medicamentos, hay que hacer una administración segura de medicamentos, ¿no? Cumpliendo básicamente los 5 correctos. Y dentro de los 5 correctos, que hoy en día se está poniendo mucho énfasis, es en verificar la fecha de expiración. Vamos a mencionar otro segundo diagnóstico, que es el deterioro del intercambio gaseoso relacionado a alteración de la ventilación, perfusión, manifestado por hipoxemia, hipercapnia, taquicardia, irritabilidad. Incluso ya aquí hay un compromiso del estado de conciencia. El paciente se torna ya de irritable, pasa a somnoliento. Y dentro del estado respiratorio, o bueno, dentro del resultado esperado, está el estado respiratorio, intercambio gaseoso. Nosotros tenemos que garantizar un adecuado intercambio gaseoso. Si el paciente a nuestro tratamiento inicial, a nuestro manejo inicial que le hemos dado frente a esta crisis asmática no responde, entonces hay un mayor deterioro. Ya estamos hablando de un deterioro del intercambio gaseoso, ya estamos hablando de este diagnóstico y para eso necesitamos otro tipo de intervenciones. Primero tenemos que evaluar si el paciente ya está cumpliendo criterios de ingresar a una unidad de cuidados intensivos. ¿Y cuáles podrían ser estos criterios? Una saturación menor a 90%, a pesar que está con soporte de oxígeno a un fío mayor de 40%. El paciente está con un fío mayor a 40%, está con su máscara de Venturi y sigue saturando menor a 90%. Entonces ya vamos pensando que este paciente puede ser candidato a ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Le tomamos un AGA porque vemos que no ha respondido a un manejo inicial y vemos que la presión del CO2 está mayor a 45 miligramos de mercurio. A pesar del tratamiento de rescate que se le ha dado, el CO2 se ve incrementado y lógicamente la presión de oxígeno también se ve reducida, pero lo que más nos preocupa es el CO2. Ahí vemos que el paciente hay una disminución del estado de conciencia y como hay una alteración en la ventilación perfusión, entonces ya va a haber
también un compromiso a nivel cardiovascular. El paciente va a presentar arritmias y lo que ya va a haber una alteración de la perfusión a otro nivel, por ejemplo, a nivel tisular, ¿no? A nivel de órganos. Por ello es muy importante nosotros, como enfermeros, no debemos esperar que las crisis asmáticas o cualquier emergencia nos sorprenda a nosotros o nos agarre en emergencia, como dice, ¿no? ¿En qué sentido? Que nosotros debemos garantizar un adecuado ambiente para una emergencia, ¿no? No solamente debe estar una camilla, no solamente debe estar una silla de ruedas, sino que debemos de garantizar el buen funcionamiento de una fuente de aire, una fuente de oxígeno, una fuente de aspiración, ya sea empotrado o ya sea portátil, que esté funcionando, que esté operativo, y no que cuando venga la emergencia, nosotros recién, ay, tráeme esto, tráeme el otro, y esto no funciona, llamen al de mantenimiento, llamen al de acá, ¿no? Y a veces nos pasa, porque venimos al turno, y pensamos que todo está operativo, y sin embargo no es así. Por eso es que nosotros día a día, cuando ingresamos al turno, debemos de verificar de que todo se encuentre operativo, ya sea empotrado, ya sea portátil, que incluso que haya una buena iluminación del ambiente. A veces no es que este foco sea malogrado o este fluorescente sea malogrado. ¿Y por qué es importante la iluminación? Porque muchas veces a este tipo de pacientes se va a tener que intubar y la iluminación es tan importante para este procedimiento. Ver las fuentes de energía, a veces que traigan una extensión, que no hay un enchufe por acá, y hasta traer eso, bueno, se complican, ¿no? Y otra cosa que también es muy importante que tenemos que tener en cuenta son los materiales y equipos, el coche de paro. Estamos hablando de una crisis asmática severa que de alguna forma está comprometido un órgano vital, que son los pulmones. Es vital. Entonces, el coche de paro es tan importante. Yo creo que todos los hospitales la tenemos, pero en algunos hospitales, cuando se ha supervisado, están incompletos o están inoperativos, o las pilas de los laringoscopios, de los mangos de los laringoscopios están descargadas. Entonces, es de alguna forma nuestra responsabilidad de que todo esté operativo para una emergencia. Entonces, cuando ya vemos que hay un deterioro del intercambio gaseoso, que el paciente no ha respondido a un manejo inicial, entonces el paciente ingresa y cumple los criterios de UCI, el paciente ingresa a UCI y de primera intención es colocarle una cánula de alto flujo. Nosotros no debemos postergar el uso de la cánula de alto flujo. Si nosotros en nuestra institución tenemos una cánula de alto flujo, no debemos dejarlo como última opción, ¿no? Mucho menos priorizar a la máscara de reservorio antes de una cánula de alto flujo, ¿no? Si en un Venturi vemos que no progresa, no esperar tampoco varios días con el Venturi, ¿no? Esperar, bueno, aunque el paciente con crisis asmática no se deteriora en días, ¿no? Se deteriora en horas. Entonces, hay que de alguna forma darle un inicio más temprano si vemos que nuestro paciente va a requerir un inicio temprano del uso de la cánula de alto flujo. Bueno, si en algo positivo nos ha traído la pandemia, pues es que muchos hospitales han no, o han comprado estos dispositivos, ¿no? Se cuenta con estos dispositivos. Y si no se cuenta, creo que es una herramienta necesaria para el manejo de nuestros pacientes. Un manejo temprano con cánula de alto flujo puede ayudar a prevenir que el paciente llegue a ser intubado y conectado a un ventilador mecánico. Y nos va a permitir monitorizar tres aspectos principales, que es la temperatura, un oxígeno húmedo
y caliente a una temperatura adecuada favorece mucho lo que es la fluidificación, a la eliminación de moco, a una mejor ventilación. También nos va a permitir monitorizar o administrar un adecuado o altos flujos de oxígeno y permitir monitorizar el FiO2, ¿no? FiO2 que van hasta el 100%, flujo que van hasta los 60 litros por minuto, que realmente va a ayudar a que el paciente se pueda deteriorar. Dentro de este diagnóstico de deterioro del intercambio gaseoso, también el NIC nos muestra el manejo de la vía aérea. El NIC 3140, manejo de la vía aérea, y el NIC 3180, el manejo de las vías aéreas artificiales, ¿no? Primero, siempre agotamos todo lo posible antes de, lógicamente, intubar al paciente. En el manejo de la vía aérea está pues la posición, el uso de los broncodilatadores, de los corticoides, ¿no? Pero si a ese manejo inicial se ha fracasado, entonces, y corre el riesgo de la vida del paciente, o tal vez también, ¿no? Hay crisis asmáticas que vienen sumados con otros cuadros, por ejemplo, un derrame pleural, una neumonía, atelectasias, y eso empeora el cuadro. Entonces, al empeorar el cuadro, el paciente, pues no queda otra cosa que proceder a la intubación. Y los cuidados de la intubación también es muy importante, lo que les decía, ¿no? No solamente es tener el tubo endotraqueal, sino también todo lo que implica el manejo, ¿no? Y ya cuando de ahí colocado el tubo endotraqueal, es muy importante asegurar que el tubo no se salga, es muy importante el manejo de la ventilación mecánica, el manejo del humidificador, el manejo del CAF, del tubo endotraqueal y más. También dentro de las intervenciones tenemos el NIC 3300, manejo de la ventilación mecánica invasiva. Si el niño ya fue intubado por una crisis asmática severa, entonces tenemos que tener en cuenta todo lo que implica el manejo de la ventilación mecánica, desde el monitoreo de los parámetros, el monitoreo de la respuesta del paciente al ventilador mecánico. Igual hay que ver la humidificación, los corrugados. En realidad es una serie de cuidados que están dentro de lo que es el manejo de la ventilación mecánica invasiva. En la monitorización respiratoria en todo momento, ¿no? La valoración de enfermería es dinámica, ¿no? Es frecuente, se da en cada momento como respuesta, como para valorar la respuesta del paciente a cada una de nuestras intervenciones. Pero en este caso, a lo que es la crisis asmática, ¿no? La monitorización respiratoria es importante. Constantemente hay que estar viendo la frecuencia respiratoria, hay que estar monitorizando la saturación, hay que estar valorando el esfuerzo respiratorio, hay que estar auscultando los ruidos respiratorios, si han disminuido, si han incrementado. Y también en esto del deterioro del intercambio gaseoso, en este diagnóstico, la monitorización del equilibrio ácido-básico. No solamente monitorizamos los resultados del AGA, también hacemos un manejo del equilibrio ácido-básico, corrección de las alteraciones del AGA o del equilibrio ácido-básico. Otro diagnóstico muy importante en el manejo del paciente con crisis asmática severa es la limpieza ineficaz de las vías aéreas. Y dentro del resultado esperado, tenemos al estado respiratorio, permeabilidad de las vías respiratorias. Permeabilidad de las vías respiratorias. También tenemos al otro resultado esperado, al 0403, que es estado respiratorio, ventilación, ¿no? Una adecuada ventilación. El diagnóstico, formulado, limpieza ineficaz de la vía aérea, relacionado con mucosidad excesiva, manifestado por sonidos respiratorios adventicios, sibilantes. Dentro del
las intervenciones, el NIC 3250 nos muestra mejora de la tos. Esa es la etiqueta del NIC. Y en esto nos señala las siguientes actividades. La posición, que ya lo habíamos manifestado, la semifowler o Fowler, enseñar al paciente cómo estimular la tos a través de respiraciones profundas o a través del contenido de la inspiración o eliminar el aire durante la expiración entre los labios, ¿no? Entrecerrados, incentivar una tos eficaz, eso es lo que se desea, ¿no? Que tenga una tos eficaz. Utilizar la espirometría de incentivos en casos leves, ¿no? En casos leves a moderados. Hidratación sistémica ayuda mucho en la fluidificación de las secreciones. Y la fisioterapia respiratoria. Básica, la fisioterapia respiratoria desde que ingresa el paciente, ¿no? Con un cuadro leve, moderado, incluso hasta severo. Pero también hablamos, si estamos ante el diagnóstico limpieza ineficaz de las vías aéreas, dentro de otra intervención a este diagnóstico está la aspiración de secreciones. La etiqueta es aspiración de las vías aéreas. Estamos hablando de la aspiración de secreciones de primera intención, paciente que no está intubado, aspiración de secreciones buco y nasofaringeas. Pero si el paciente está intubado, aspiración por tubo endotraqueal, de preferencia circuito cerrado. Si bien es cierto, no todos los hospitales cuentan con el sistema circuito cerrado, pero debemos procurar solicitar o los sistemas de circuito cerrado, porque eso ayuda mucho no solamente en la aspiración de las secreciones, también en el manejo del paciente con ventilación mecánica. Y como les decía en todo momento, la monitorización de las funciones vitales. Y lo que decíamos de la monitorización respiratoria, que se da en cada etapa, bueno, en este aspecto del paciente con crisis asmática severa, y porque lo que queremos es que se resuelva el problema respiratorio, entonces frente a cada intervención de enfermería tenemos que estar monitorizando la función respiratoria. ¿Y la monitorización qué implica? Hay que monitorizar la frecuencia respiratoria, no solamente la frecuencia, el ritmo, la profundidad. Hay que monitorizar los niveles de saturación, no solamente hay que saturarlos manualmente, también tenemos que ver a través de una gasometría. Hay que valorar el esfuerzo respiratorio, si hay fatiga de los músculos respiratorios, si se está utilizando músculos respiratorios. Hay que auscultar los campos pulmonares para ver si han o no disminuido estos ruidos, en este caso los sibilantes o los roncus. El monitoreo de parámetros, si el paciente está intubado, también monitorizamos, ¿no?, el patrón respiratorio, monitorizamos los parámetros del ventilador y la respuesta del paciente a este. Otro diagnóstico en el manejo de la crisis asmática es la ansiedad. La ansiedad relacionada a crisis asmática, a esa sensación de muerte, porque sinceramente parece que te vas a morir porque se ve que parece que te ahogas, de muerte inminente, manifestado ¿por qué? Por alteración del patrón respiratorio. Durante una crisis de asma, el patrón respiratorio ineficaz del paciente se relaciona con la ansiedad, con esa sensación de temor que experimenta por la falta de aire y con la disminución de la expansión pulmonar a consecuencia de la constricción y de la inflamación. Los parámetros o el resultado esperado, el NOC, tenemos el nivel del miedo infantil, lo tipifica el NOC, y el nivel de ansiedad. También puede ser sueño, ¿no? Nivel de sueño. Y dentro de las intervenciones para disminuir la ansiedad, en realidad podríamos enumerar muchas, ¿no? Pero dentro de las principales, favorecer un ambiente tranquilo. Nosotros como enfermeros pediátricos siempre buscamos como acá en la fotografía, ¿no? Es una fotografía que encontré en internet, es de un hospital en Tacna, y qué bien por las colegas, ¿no? Que crean un espacio pequeño, pero
tan importante para un niño, ¿no? Al ver un ambiente más amigable, más propio de su edad, los niños como que reducen el temor, reducen su ansiedad, ¿no? Favorece a que haya un ambiente más propio de su edad. Incluso las sillas, ¿no? Hay unos cochecitos o unas sillitas como para niños. Enseñamos las técnicas de respiración al niño, ¿no? Respiración y relajación a medida o de acuerdo a su edad, explicamos los procedimientos y tenemos que explicar porque hoy en día a veces decimos, no, no le diga porque peor va a tener miedo y dicen los padres, ¿no? Pero peor es cuando le sorprende y ese temor se incrementa más cuando uno le sorprende y le dice que no le va a doler y sí le duele, ¿no? Es mejor decir que le va a doler un poco, que lo puede controlar, ¿no? Que, no sé, a veces utilizamos algunas técnicas distractores como mencionar a sus superhéroes, mencionar a sus dibujos favoritos, ¿no? Por ello es muy importante explicar el procedimiento en los términos o en las palabras sencillas propios para su edad de lo que el niño va a recibir, desde la nebulización, desde los inhaladores. Y los niños, de acuerdo a cómo uno les explica, lo entienden y lo aceptan, ¿no? Como acá en la figura, los niños se muestran tranquilos. Facilitar la presencia de los padres, ya que los padres, de alguna forma, tienen la mayoría, ¿no? Porque también hay algunos casos excepcionales uno disminuyen el estrés, ¿no? Dan mayor seguridad a los padres. Ya nosotros como enfermeras pediátricas estamos acostumbradas, ya manejamos tanto al paciente como al familiar acompañante, ¿no? Porque ya hablamos del término también familiar acompañante, ya no solamente está muy a cargo la mamá, en otras ocasiones el papá, o a veces un familiar, o a veces los tíos, ¿no? Entonces, el familiar acompañante. Crear un ambiente que facilite seguridad y disminuya el estrés. La escucha activa es tan importante. Es permitir que el niño exprese sus temores. Podrá ser algo sin importancia, tal vez lo que el niño diga, pero para él es importante lo que te está diciendo y que tú le estés escuchando y que tú le estés tratando de comprender y resolver sus problemas. Entonces, tenemos que tener esa disposición de escuchar a un niño, que es muy diferente a un adulto. Establecer actividades distractoras encaminadas a la reducción de tensiones, los juguetes, los videos, ¿no? También. Ahora, dentro de las recomendaciones, de forma rápida, es recomendable la elaboración de las guías, ¿no? Las guías de atención. Existen guías internacionales como la guía GINA, la guía GEMA, que es española, la guía GINA, que es una colaboración de varios países que nos dan de alguna forma cómo manejar al paciente con asma o con crisis asmática severa, pero son guías internacionales, pero uno tiene que elaborar su propia guía de acuerdo a su realidad, de acuerdo al nivel de resolución que tengan, ¿no? Incluido en su guía debe estar en qué caso se refiere, qué caso no se refiere y a dónde se refiere. Por eso es muy importante que dentro de estas guías no solo, también tampoco sean unas guías extensas, compendios como de un libro, ¿no? Tienen que ser guías, las guías actuales son guías ligeras, precisas, y que dentro de ellas haya fluxogramas donde nos digan qué hacer en caso de, ¿no? Que un niño con crisis asmática ingrese a nuestro servicio, que en una sola mirada el personal pueda recordar las pautas para atender a un paciente con crisis asmática. El uso del score, si bien es cierto, la parte médica usa mucho el score, en este caso el score pulmonar, que nos va a ayudar a valorar o identificar la gravedad de la crisis asmática, pero que es importante conocerlos, que también nos va a ayudar mucho en la valoración y la atención del niño. Y finalmente esto que les quería mostrar, también elaborar nosotros nuestras guías de atención de enfermería
al paciente pediátrico con crisis asmática o al paciente que ustedes, las patologías más frecuentes que atienden en su servicio, en este caso en emergencia. Nosotros como el Hospital Almenara hemos elaborado nuestras guías que dentro de las guías están incluidas estos algoritmos. Y estos algoritmos, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de algoritmo donde está incluido la valoración, el diagnóstico de enfermería, los resultados, las intervenciones de enfermería y las principales actividades de las intervenciones de enfermería, y con el resultado que se desea alcanzar de acuerdo a la puntuación Diana. Entonces, por lo menos elaborando estos algoritmos, como les vuelvo a decir, la enfermera pueda recordar en una sola mirada qué es lo que va a encontrar en un paciente con crisis asmática al ingresar a la emergencia y cuáles son las principales intervenciones que va a realizar. Entonces, todo ello facilita a que constantemente nosotros estemos actualizadas, tengamos presente todo lo que implica la atención a un paciente pediátrico y en este caso con crisis asmática severa. Muchas gracias, colegas. Bueno, he compartido con ustedes de ciertos conocimientos y experiencias que venimos realizando en el Hospital Almenara. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, estoy a su disposición. Muy bien, muchísimas gracias, estimada colega Giovanna. Agradecida, licenciada Giovanna Quispe Bartolo, por su excelente presentación y su participación como ponente en nuestro primer Congreso Internacional en relación pues a la atención de enfermería con los niños con crisis asmática. Excelente su presentación, así que un agradecimiento muy especial a nuestra decana regional, licenciada Gloria Castillo Sañero, así como también de toda la Junta Directiva de este Consejo Regional. Muchas gracias, muy amable. Gracias al auditorio.